En esta ocasión voy a exponerles el tema principales paradigmas sociológicos. Hay dos grandes grupos de teorías. Aquí no aparecen todas las que acompañan cada paradigma. Solo aparecen tres. Ahí pueden ver el recuadro en blanco, que son las que voy a comentar muy brevemente. Entonces, existen dos paradigmas, dos grandes paradigmas, uno denominado macrosociológico y el paradigma microsociológico. El paradigma refiere a las orientaciones más generales, a las prácticas más comunes que hacen determinados investigadores y en este caso sociólogos, sociólogas, que se dedican a una manera muy peculiar, muy particular de realizar la investigación, de generar teoría, de realizar estudios. A esa manera particular de realizarlo, a su metodología y a sus postulados más generales, se le denomina paradigmas macrosociológicos y por otro lado, en esos mismos elementos, los paradigmas, los que se asocian o están realizando una actividad científica en el marco de un paradigma microsociológico. Por lo tanto, estos paradigmas pueden reunir teorías diversas, a veces contrarias, o que entran en contradicción. Invaden ciertos campos, pero hay un enfoque muy particular de explicar un objeto de estudio o una realidad. Encontramos entonces en el paradigma macrosociológico el funcionalismo y la sociología del conflicto. Son dos maneras de analizar la realidad. El funcionalismo más acentuado al equilibrio social, a la estabilidad social, y la sociología del conflicto que abarca varios enfoques, el enfoque marxista, entre otros. Esta, esta sociología hace énfasis en las contradicciones, mientras que el funcionalismo en la estabilidad. Por otro lado, tenemos el paradigma o paradigmas microsociológicos. Y aquí entonces vamos a comentar el interaccionismo simbólico. El funcionalismo o teoría funcionalista plantea algunos supuestos básicos que orientan el quehacer de los investigadores o teóricos en el marco de esta teoría o corriente o escuela sociológica. Esos supuestos son que consideran a las sociedades como estables y consideran que están bien integradas, a la vez que tienen un sistema autorregulador, es decir, que las partes del sistema tienden a controlarse a sí mismas y cuando hay una situación de perturbación, el mismo sistema o una parte del sistema acude a resolver el problema. Entonces, encontramos que los subsistemas o partes del sistema están integrados, están interdependientes. Vemos en la figura a la par, si eso fuera un modelo de funcionamiento de un sistema, un grupo o una parte de las que vemos ahí entran en interacción con las demás partes para dar funcionalidad total al sistema. Entonces, los teóricos funcionalistas consideran que las sociedades reúnen esas características que son estables, integradas y autorreguladoras. Hay un planteamiento muy interesante, es, diríamos, uno de los eh, mejores enfoques, mejor argumentados, después de Talcott Parsons. Robert Merton fue discípulo de Talcott Parsons. Hay
otros destacados funcionalistas también, pero este funcionalista Merton es de los más destacados posterior a Talcott Parsons. Entonces plantea el desarrollo de las funciones y entiende las funciones como las consecuencias observadas que favorecen la adaptación o ajuste de un sistema dado. Él considera que las instituciones, que las organizaciones, que los sistemas cumplen determinadas funciones y esas funciones se refieren a las consecuencias que nosotros podemos ver u observar en la actuación de las personas que están dentro de las instituciones para cumplir determinadas normativas, determinadas reglas. Y esas actuaciones, para que funcione la institución, la denomina Robert Merton como funciones. Recordemos que el concepto de función está precisamente en la raíz del término funcionalismo o teoría funcionalista. Precisamente este es el centro conceptual del funcionalismo, el concepto de función. Para Merton hay dos tipos de funciones: las funciones manifiestas y las funciones latentes. Las funciones manifiestas son aquellas que están claramente establecidas, son intencionadas, con la idea de que sean conocidas por las personas. Y luego tenemos las funciones latentes, que son en algún sentido contrarias a las funciones manifiestas. En cambio, estas, las latentes, son ocultas, no expresadas, tratan de no manifestarse ni escrita ni verbal al público. Vemos un ejemplo de los partidos políticos. ¿Cuál puede ser una función manifiesta y una función latente con relación a los partidos políticos? Una función manifiesta sería lograr la dirección o control del Estado para desarrollar el país tomando en cuenta la ideología del partido. Con frecuencia encontramos que en el ideario, en los estatutos o en su programa de gobierno, los partidos políticos plantean estas ideas de la función manifiesta. Lo dicen claramente. Pero hay otra función o funciones que también desarrollan o realizan los partidos políticos. En este caso, la función latente sería lograr beneficios para un grupo o sector particular, lo cual incluye beneficios personales. Esto es una realidad en los partidos políticos. Hay personas, hay líderes y en algunas ocasiones encontramos partidos políticos que casi la totalidad son personas que buscan esta segunda función, que es la función latente, aunque manifiesten públicamente la función manifiesta, valga la redundancia. Por otro lado, como parte del paradigma macrosociológico, tenemos la sociología del conflicto. Esta estudia la desigualdad, el conflicto y el cambio social. Las desigualdades y conflicto. La sociología del conflicto entonces explora las causas y los efectos de las desigualdades económicas. En este caso, podría ser las clases sociales, las causas que producen o generan los conflictos entre las clases sociales. Con frecuencia refiere a la posesión de bienes, a la posesión de medios de producción o, en otros términos, a la propiedad privada. Unos tienen propiedad privada, otros no tienen. Unos son trabajadores, otros son empresarios,
o burgueses, y en esa relación de trabajo, en esa relación con los medios de producción, se generan desigualdades porque los ingresos son diferentes, a la vez se generan conflictos. Las desigualdades por razones de género entre hombres y mujeres que refieren fundamentalmente a los roles que tradicionalmente se asignan a hombres y mujeres, y con frecuencia hemos visto que en nuestra sociedad o en la sociedad latinoamericana el hombre es el que tiene un rol más protagónico en la vida pública, en la vida política, y las mujeres un rol más activo en la vida doméstica, en la vida privada. Y eso genera ciertas ventajas para uno y desventajas para la otra, en el sentido de que ha sido tradicional que el hombre es el proveedor, porque es el que trabaja, el que estudia. Eso hasta hace algún tiempo. Han cambiado las cosas y desde hace unas 2 o 3 décadas hacia acá, encontramos que más mujeres estudian, más mujeres trabajan, cumpliendo funciones directivas o profesionales. En la actualidad, en el caso de nuestra universidad, alrededor del 60% de los estudiantes son mujeres. El resto, el 40%, suelen ser hombres. Eso en cada periodo puede variar un poco, pero la mayoría que estudia en la universidad, en Honduras, en la universidad pública, son mujeres. También hay desigualdades de etnia o raza entre mayorías y minorías étnicas. En el caso de Honduras, los hay en algún sentido, en otros países los hay con mayor frecuencia, incluso llegando al enfrentamiento militar o guerras civiles entre razas o etnias, mejor dicho, entre grupos étnicos. Existen individuos, grupos y clases sociales que tienen intereses diferentes y que luchan por la defensa y promoción de sus intereses. Los sociólogos del conflicto ven relaciones de poder y dominación ahí donde el funcionalismo no ve más que esfuerzos de integración social. Diferentes maneras de ver las cosas serían en la relación con los medios de producción, cómo lo analiza el funcionalismo y cómo lo ve los teóricos del conflicto. Mientras que para el funcionalismo, tanto el trabajador como el empleador cumple una función particular para que el sistema eh, cumpla a cabalidad, diríamos, para lo que es creado. Es decir, satisfacer las necesidades humanas o de la población que vive dentro de un territorio. En cambio, la sociología del conflicto ve en esa relación de trabajo, de empleador y trabajador, un inicio de un conflicto por la posesión de la riqueza, que va a ser más hacia un sector que el otro sector, que sería, en este caso, los trabajadores. Y desde luego, siempre en la idea anterior del cambio social, cuando suceden conflictos producto de desigualdades sociales, los conflictos a veces se resuelven con el diálogo, en otras ocasiones a través de el enfrentamiento, una mayor confrontación, violencia, pero un elemento importante que sucede en ese proceso es el cambio social. Probablemente la realidad que tengamos posterior a un conflicto ya no será igual. Y a esa nueva realidad, a ese paso de uno a otro, a eso se le denomina cambio social. Los cambios pueden ser a nivel microsocial, pero también a nivel macrosocial. El interaccionismo simbólico es en el marco del paradigma microsociológico. Trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social. Esto último es lo que nos interesa
en sociología. Comprender al actor situado. ¿Qué significa? Pues que esta sociología del interaccionismo simbólico o esta teoría trata de representar y comprender el proceso de creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida. Esto es, a la comprensión de actores particulares en lugares, situaciones y tiempos particulares. ¿Qué significa al observar esa realidad? Vemos la imagen. ¿Qué sentido tiene vestirse de esa manera, compartir con otros similares? En una primera observación, ¿qué puede suceder ahí? Entonces, dependiendo de los parámetros que tengamos, de las experiencias previas, del conocimiento de la realidad en la cual vivimos, podemos comprender el significado que, eh, que tiene esta realidad particular, estos actores situados en una determinada realidad. Tres premisas básicas del interaccionismo simbólico, según este autor interaccionista simbólico Herbert Blumer. El primero, o la primera premisa, los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de otros seres de su ambiente sobre la base de los significados que estos tienen para ellos. Vemos en la figura la muchacha recién graduada con su diploma o con su título. Ese título es una cosa, puede ser una persona en otro sentido, en otros momentos. Ella valora ese título. También se puede valorar a una persona amiga, a un familiar, de acuerdo a lo que significa para nosotros determinada cosa, persona, animal, puede ser un animal, una mascota, así será el significado que tiene para nosotros. La segunda premisa básica del interaccionismo simbólico plantea que estos significados se derivan o surgen de la interacción social, esto es, en las relaciones entre personas. La comunicación simbólica, ya que nos comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos, es más, al comunicarnos, creamos o producimos símbolos significativos. En esa interacción social compartimos los símbolos, los significados que ya se conocen, pero somos capaces de generar nuevos símbolos y significados. Y esos significados pueden ser a nivel de las relaciones humanas o en las relaciones con las cosas o con los animales. La tercera premisa del interaccionismo simbólico: estos significados se establecen y modifican por medio del proceso interpretativo. El actor identifica, modera, suspende, reagrupa y transforma los significados según la situación en que se encuentra y la orientación o guía de su acción. Pues cada experiencia nos marca, nos orienta, y en nuevas realidades, en nuevas circunstancias, ponemos en práctica aquella reflexión sobre una experiencia particular que hemos vivido, de tal forma que sabremos enfrentarla de una mejor manera. Es decir, estamos interpretando o reinterpretando las realidades y las situaciones. Bien, hemos llegado al final. Ahí se encuentra la bibliografía o referencias bibliográficas.